Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional diario Palabras de Vida Eterna. Continuamos con nuestro tema, la predestinación, y veremos hoy la parte 3. Génesis capítulo 1 y el verso 31 dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Como podemos ver, Dios crea todo, incluyendo al mismo hombre, y después de ello evalúa, observa lo que ha sido creado, y dice la palabra que no solamente era bueno, sino que era bueno en gran manera. Además, la palabra nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Es decir, que el hombre fue creado recto, santo, limpio, inocente, sin pecado, por Dios y para Dios, con vida, con salvación, con vida eterna. Desafortunadamente, el hombre no supo administrar lo que el Señor le había entregado, porque al lado de todo eso que Dios le dio, lo colocó allí y le dijo: bueno, esto está para la bendición suya, disfrútelo, cuídelo. Y con todo ello el Señor le entregó un orden de libertad al hombre. Pero la Biblia nos cuenta una cruel realidad, y es que el hombre, habiendo sido creado recto, lamentablemente tomó la decisión de buscar muchas, dice la Biblia, perversiones. Y en lugar de buscar a Dios para tratar de arreglar todo y de organizar su vida, lo que hizo fue hundirse más. Eso lo podemos ver desde el escenario del Edén, cómo Dios al hombre lo crea en inocencia, pero el hombre quiere tener más de lo que Dios le da. ¿Y qué problema? Que el hombre pretenda siempre tener lo que Dios no le dio, tener más de lo que Dios le dio, o pensar que puede conseguir por fuera de Dios cosas mejores que las que Dios le da. Es una gran trampa del enemigo y es una gran equivocación, pues no hay nadie que nos pueda dar cosas mejores que la que Dios nos da. Y lo que Dios no nos da, o es porque no puede dárnosla, porque en Dios nunca va a salir lo malo ni el pecado, o dos, porque en un momento dado no nos conviene, no nos trae bendición, no nos edifica, como dice la palabra. De esa manera, Adán y Eva quisieron tener más en un momento determinado, y nada más y nada menos que una necia oferta del diablo, como es el ser como Dios, lo cual es, si es imposible para él, que es un ser espiritual, cuanto más para nosotros, que somos seres humanos. Nadie puede ser como Dios, porque Dios es único, Dios es inigualable. Pero sin embargo, Adán y Eva cayeron en la trampa. Usando de su libertad, tenían la capacidad de conservarse en lo que Dios les dio y haber rechazado dicha oferta, o la elección de tomarla a expensas del cumplimiento de la palabra que les había dicho que no debían desobedecer a Dios. Efectivamente desobedecieron, y se vino todas las consecuencias que hasta hoy el mundo está viviendo a razón de haber permitido no solo la entrada del pecado al mundo, sino que la Biblia dice que con el pecado entró la muerte, y esta pasó a todos los hombres por cuanto todos en su libertad decidieron pecar. Ese escenario continuamos viéndolo en lo que fueron los hijos
la generación que viene enseguida de Adán y Eva, y entonces vemos a sus hijos que vienen trayendo unos sacrificios delante de Dios, y que en sí la discusión no es tanto el sacrificio como tal, porque a Dios no le interesa, Dios no persigue lo material de nosotros, lo que tú le des en plata, en dinero, en qué sé yo, cosas de esta tierra. A Dios le importa nuestro corazón, nuestra vida. Y por eso si tú miras el pasaje, la Biblia dice que cuando Caín vino y trajo su ofrenda, dice que entonces dice, el Señor no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Es decir, que el problema no fue la ofrenda en sí. El problema era que ya Caín estaba mal. Su corazón, sus sentidos, su vida ya estaba afectada. Estaba contaminada. Pero en el caso de Abel dice la Biblia que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir, que la vida de Abel era agradable a Dios. Y por eso nos arroja a una realidad muy bonita que la Biblia nos cuenta, y es que un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Es por eso que Dios nos ha dado una libertad, y así como Abel decidió temer a Dios, Caín decidió no temer a Dios. Y ahí se refleja de una manera muy clara la libertad que Dios le dio al hombre y la capacidad del hombre de administrarla para bien o para mal. El hombre sí es capaz de administrar esa libertad, de permitir a Dios que esa libertad sea direccionada en el orden que el Señor en esencia le dio en el huerto del Edén. Finalmente, la historia nos dice que a raíz de esto, Caín decide matar a su hermano Abel. Dios llama a Caín, le dice, ¿qué vas a hacer? No lo hagas. Pero sin embargo, ahí el pecado está a la puerta, tú eres libre de lo que vas a hacer, pero si tú no lo haces, hay bendición para ti. Pero finalmente tú tienes que tomar decisiones. Y aquí quiero tocar una parte que quiero abrir para que la vamos a ver en detalle en la parte 4, pero quiero dejarla abierta en esta tercera parte, y es el hecho de quienes dicen que Dios le colocó al hombre al frente el bien y el mal. Y entonces ellos mismos se atreven a decir que Dios le colocó la trampa al hombre, lo cual no es cierto. Dios crea al hombre y lo crea en bendición plena. Pero el hombre, cuando decide aceptar la oferta del diablo en el Edén, el hombre mismo entró en un camino, en una dimensión que nunca debió entrar. Al entrar allí, obviamente, que cuando el hombre entra en el camino, atraviesa la puerta al pecado, obviamente tiene que verlo, tiene que darse cuenta que es, tiene que percibirlo, ser consciente de él, y tiene que verse enfrentado de una manera directa a lo que es el pecado. Pero no fue que Dios se lo colocó, él mismo entró donde nunca debió haber entrado. Y por eso ahora, en esa libertad, está la puerta que Dios le dio, el camino que Dios le dio y el que él buscó, que nunca debió buscar. Pero ahora, en su libertad, ahora debe enfrentarse a esas dos cosas, que no son dadas por Dios las dos, pero que Dios sí permite que la persona esté enfrentada a ello, porque es ahí donde la persona debe tomar la decisión voluntariamente de lo que quiere hacer o no quiere hacer. Claro, ahí tenemos que hablar de una fuerza dominante, como es la del diablo, la del pecado, que se adueñó de la voluntad del hombre, llevándolo aún en contra de su propia voluntad y haciéndolo un esclavo del pecado. Y de esa manera, entonces el hombre, aunque quiera, no podía liberarse porque estaba atado, esclavo. Pero sin embargo, podremos ver
cómo cuando el hombre quiere agradar a Dios y hacer uso de esa libertad que Dios le dio correctamente, acudiendo a la mano de Dios, Dios le ayuda, lo liberta y le da la autoridad de nuevo para que pueda administrar muy bien, como lo debió hacer siempre, esa libertad. Finalmente referiremos entonces el pasaje que la Biblia nos habla cuando dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces note cómo Dios hace consciente al hombre del camino que Dios le colocó, del que él mismo buscó, pero Dios le da el consejo de entrada y les dice: entrad por la puerta estrecha. Entonces nota cómo Dios siempre busca el bien del hombre, pero aunque tiene la autoridad para obligarlo, no lo hace, sino aún así deja libertad, deja que el hombre siempre tome sus propias decisiones. Que Dios te ayude, mi hermano y mi amigo, para que puedas aprender a tomar las decisiones correctas. Joven, señorita, que aprendas a decidir. Finalmente, cuando te encaprichas en tomar decisiones en tu forma, en tu ego, en tu capricho, en tu terquedad, en tu desobediencia, quien vas a pagar eres tú mismo. Quien vas a perder eres tú. Por eso es mejor aprender a dejarnos guiar por Dios y que Él nos dé la ayuda y la lucidez para saber usar bien esa libertad que Él nos regaló. Dios les bendiga. Su pastor y amigo Julio Alberto Peña, siervo por siempre.